Mira, vamos a hacer lo siguiente. Mientras se terminan de incorporar los compañeros, yo voy a intentar cerrar el tema de las competencias. Mi idea es que en 30 o 40 minutos como máximo cerremos ese tema y pasemos a la dinámica de grupo. En la dinámica de grupo, aunque la repetiré cuando ya esté todo el mundo, vamos a intentar hacerla aquí. Yo lo que voy a plantearos es una serie de interrogantes. Siempre va a haber un apartado abierto, y cuando decimos un apartado abierto es para que nadie se vaya con nada en el bolsillo, pero sí hay una serie de interrogantes que nos parecen fundamentales, que os los planteéis cuando menos, y sobre todo después de haber visto las competencias, porque si habéis empezado a ver esta mañana, pues bueno, incluso quienes ya pertenecíais a consejos escolares, pues se vienen haciendo ciertas cosas, pero cuando uno empieza a ver de verdad y despacito las competencias que se tienen en un consejo escolar, uno empieza a vislumbrar otras cuestiones que te das cuenta que podíamos haber hecho y no hemos hecho, etcétera, ¿no? Pues entonces, mira, una de las funciones que tenemos, y que muchas veces cuando se ve causa como ciertas sorpresas, y yo creo que hay que relativizarla, es que el Consejo tiene la competencia de reprobar a cualquier persona que cause daños, injurias u ofensas al profesorado. Se dice, lo primero, que para hacer una resolución de reprobación se debe de hacer una instrucción de expediente y siempre, por supuesto, escuchando al interesado. Es decir, no porque esta persona ha hecho un insulto, bueno, los insultos se pueden deber a muchas situaciones, a las personas hay que escucharlas, no se toman medidas sin más, y sobre todo, ¿en qué consiste esta medida? Digo en qué consiste esta medida para que nadie piense que estamos haciendo lo que hacemos, que es censurar o hacer público que el Consejo Escolar no está de acuerdo con esa conducta. Y decimos esto por lo siguiente, porque de hecho esto no tiene ninguna consecuencia. Cuando digo no tiene ninguna consecuencia, la reprobación. Cosa distinta es que efectivamente por las injurias que se puedan haber causado, los daños o la ofensa, el propio profesorado haya interpuesto una demanda contra esa persona. La propia reprobación del Consejo puede ser un aval para un juez. Cuando digo un aval es que un juez, entre las cuestiones que recaba para ver si una persona efectivamente ha cometido alguna falta o delito, pues esto sería pues como el testimonio de la comunidad educativa que está manifestándose que efectivamente lo que ha hecho esta persona para el resto de la comunidad no estamos de acuerdo. Y decimos esto porque es importante y la gente cree que con esto el Consejo puede adoptar alguna medida contra esa persona. El Consejo no puede adoptar ninguna, quien puede adoptar es un juez en su caso. Por eso hemos puesto al final que hay que recordar que la reprobación carece de efectos jurídicos directos y en consecuencia no acarrea ninguna sanción. Lo que sí es cierto es que puede tenerlos por otra vía. Vuelvo a decir, si el profesorado, como tal, ha interpuesto una demanda contra esa persona. Y nosotros no hacer las cosas nunca con alegría, es decir, imaginaros que se lleve a consejo la reprobación de cualquier persona, sea padre, sea otro profesor, sea quien sea, nosotros siempre lo que tenemos que exigir es la audiencia a esa persona, escuchar las razones que nos da y sobre eso pues después el Consejo tomará las decisiones que estime pertinentes. Si decide la reprobación de esa persona, pues lo que está diciendo de alguna manera el Consejo es que no comparte en absoluto las actuaciones que haya hecho esa persona en concreto. Pero nada más, digo, eso podría utilizarse en contra de esta persona en otros foros, pero el Consejo, lo que decide el Consejo no tiene ningún efecto jurídico directo ni acarrea ninguna sanción.
Un tema importante, el de promover la conservación y renovación de instalaciones, equipación escolar, así como el aprobar la obtención de recursos complementarios. Este es un tema delicado, digo delicado pero importante. Mira, yo empezaría por promover la conservación, que sería casi lo más importante que debe de hacer un consejo. Esta mañana se hablaba aquí de la escuela pública. Yo digo que a veces me da pena algunas cosas de las que hacemos con la escuela pública. La escuela, no por ser pública, es que no es de nadie, sino todo lo contrario. La escuela, por ser pública, es de todos. Y entonces yo creo que tenemos que mantenerla, pues yo creo que como algo fundamental. Fijaros, es el sitio donde se educan mis hijos. Si yo permito que el sitio donde se educan mis hijos, allí mi hijo pueda hacer cualquier cosa, o que otros, a sabiendas de unos y otros, hacen cualquier cosa, estoy diciendo o estoy permitiendo una mala educación hacia mis hijos. Porque, y así lo he puesto ahí, no olvidemos que la imagen que se proyecta de un centro, de alguna manera es igual que una casa. Y la imagen que se proyecta cuando tú entras en una casa, uno puede tener sensación de asombro positivo o sensación de asombro negativo. Y te está diciendo un montón indirectamente de las personas que allí viven, ¿sí o no? Cuando uno entra en un instituto, de alguna manera, ese centro, las paredes de ese centro, el cómo se mantiene el mobiliario, etcétera, etcétera, nos está diciendo muy mucho de las personas que allí conviven. Entonces, cuando alguien, por el simple hecho de que aquello sea público, se puedan pintorrejear los pupitres, se puedan pintorrejear en las paredes y nunca pase nada, pues yo creo que eso es negativo. Un consejo escolar a lo mejor alguna vez tiene que decir, pues señores, si se han pintado las paredes, pues este año del presupuesto vamos a gastar menos en no sé qué y vamos a pintar otra vez. Y este año pues ni un duro a actividades extraescolares, por ejemplo. Que los chavales no salen, pues esto es lo que hay. Esto es como la casa. Cuando hay obra ese año a lo mejor no hay vacaciones, ¿verdad? Pues lo mismo. Cuando los chavales se den cuenta de que si yo hubiese cuidado esto, a lo mejor sí podríamos tener de lo otro, pues las cosas empezaron a cambiar. Y esto son decisiones del Consejo. Lo que no podemos esperar siempre es, se abre un instituto a los 5 años que esté todo deteriorado y entonces a montar jaleo para decirle a la administración que nos tiene que renovar el mobiliario. ¿No os parece que es mejor, puesto que estamos hablando de un centro educativo, educar para que las cosas se hagan bien? E indirectamente estaremos educando para que esos chavales que son nuestros hijos e hijas también se comporten bien en nuestra casa y en los espacios comunes que tengamos en la sociedad. Por lo tanto, este es un tema importante. Después había puesto aquí lo de la distinción entre centros de infantil y primaria y el resto de los centros, que más o menos lo expliqué esta mañana, de cómo el mantenimiento y la conservación lo llevan por una parte los ayuntamientos en infantil primaria, mientras que en el resto de los centros lo llevan los propios centros desde el capítulo que así se asigna por parte de la consejería para ello. Dentro de ese capítulo os recordaba también en el presupuesto que hay un capítulo específico para inversiones, que son para mejoras concretas que hay que abordar en los centros de secundaria y en las escuelas oficiales de idiomas, escuelas de arte, etcétera, como os he dicho, donde una de las funciones más importantes es que los consejos escolares prioricen en qué vamos a gastar ese capítulo de inversiones. Después hay algo importante, y es que dentro del dinero, esto que voy a decir
sirve igual para infantil, primaria que para secundaria. Dentro del dinero que llega, con unos límites, pero que esos límites son hoy muy amplios, los centros pueden efectuar adquisiciones de equipos y de material inventariable. Hasta el 2006 aproximadamente, ese capítulo era muy restrictivo, puesto que había solamente una parte. Hoy es más amplio, llega al 10% del dinero que recibe el centro, se puede gastar en equipos y material inventariable. Digo esto porque quizá quienes llevéis más tiempo sabéis que en los centros muchas veces había que trampear un poco. Por ejemplo, para comprar la fotocopiadora, pues como era material inventariable, es decir, adquisición de equipos y tal, pues había que decirle al señor de la fotocopiadora: factúrenos usted en folio. Ya ves, todavía facturas de 2.000 millones de folios para poder pagar la fotocopiadora, porque era muy restrictivo el capítulo que había para la adquisición de equipos y material inventariable. Actualmente es mayor y además hoy pues mucha gente, a sabiendas de que esto suele ser así en muchos centros, lo que se tiene muchas veces las máquinas es en un renting, con lo cual pagas por la copia efectuada y no tienes esa carga o ese gravamen de tener que comprar muchos equipos. Hay otro tema muy importante, y digo muy importante, que ahí lo he dejado con una línea, pero que es mucho más importante y que lo tenéis un poquito más desarrollado en el documento que os hemos hecho llegar, pero sobre todo vuelvo a insistir en que la guía, es decir, en la página esa de CODAPA, está ampliamente desarrollado, y en la cesión de instalaciones. En la cesión de instalaciones, deciros que hay dos modalidades. Una no nos compete al Consejo Escolar como tal, que son la cesión de las instalaciones al propio centro, a las AMPAs y a los ayuntamientos. A cualquiera de estas tres instituciones se dice que los centros pueden estar abiertos, en principio, con carácter ordinario, podrían estar abiertos hasta las 8 de la tarde, y además los fines de semana. Los fines de semana también. Pero para eso hay que presentar un proyecto antes de finalizar el mes de junio en la delegación provincial, que es quien autorizará la disposición de las instalaciones para el desarrollo de ese proyecto. Esto lo digo porque, aparte de que seáis consejeros y consejeras escolares, muchos seréis miembros de las juntas directivas de AMPA, y que sepáis que para no tener problemas con ningún director ni directora, porque no hay que tenerlos, hay un requisito, y es: yo quiero los sábados por la mañana y por la tarde tener deportes en el centro. Bueno, pues la petición en este caso no es a la dirección, es a la delegación provincial, mediante un proyecto de qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer, qué espacios utilizaríamos, qué condiciones, y la delegación nos va a responder, y quizá nos responda también con condiciones. Yo le cedo esto a usted siempre y cuando disponga de, y te ponga las condiciones. Luego nos atenemos a las condiciones y ya está. Pero que sepáis que las instalaciones se pueden utilizar por tres organismos, que son, vuelvo a decir, el propio centro, el AMPA o el ayuntamiento, y para ello hay que presentar proyecto en el mes de junio para el uso al año siguiente, en el curso siguiente. Ahora bien, hay también otra vía, que es la que yo os he puesto aquí, porque es la que afecta precisamente a los consejos escolares, y es quien tiene la atribución, es el Consejo Escolar. Mirad, el Consejo Escolar, está puesto en la página 23, puede autorizar otros proyectos para la realización de actividades educativas, culturales, artísticas o sociales, por supuesto, siempre que se asuma la responsabilidad de asegurar el desarrollo normal de la actividad propuesta. Es decir, hay una serie de condicionamientos, y esto es importante. La gente que haga una actividad tiene que contar con un seguro, quien se encarga de los niños tiene que tener responsabilidad sobre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros efectivamente podemos, el Consejo Escolar puede hacer cesión
de las instalaciones. Y si hay un coste en esas actividades, nosotros podemos requerir el abono del coste correspondiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues de la misma manera, el Consejo Escolar también puede obtener recursos complementarios. Y cuando digo el centro, me refiero con aprobación del Consejo Escolar. Ningún miembro, por ejemplo, del equipo directivo podría, oye, me han hecho una oferta de que si utilizando tal cosa nos dan esta compensación, si ponemos no sé cuánto nos dan. El director no tiene potestad para ello. La potestad para que obtengamos recursos complementarios siempre tiene que pasar por el Consejo Escolar. Y es una potestad importante. Y tiene una cláusula importante este tema, y más por las personas que estáis aquí. Lo hemos puesto en negrita ahí y os lo he puesto precisamente ahí en pantalla. Y es que estos recursos nunca pueden provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres y madres del alumnado en el cumplimiento de sus fines. Por lo tanto, esto debe de ser un tema que hay que cuidar, porque muchas veces dice, bueno, vamos a ingresar porque el AMPA nos va... El AMPA no puede dar dinero al colegio, ni al instituto, ¿vale? Por la realización de actividades que están dentro de sus fines. Y esto está recogido, os lo he puesto, lo tenéis en la parte superior, en la orden de 3 de agosto del 2010, que lo prohíbe así de concreto. Digo estas cuestiones porque muchas veces lo que nos encontramos es lo contrario, que para el AMPA hacer determinadas cuestiones se le requiere un pago y precisamente el AMPA vuelvo a insistir, para las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de sus fines. Lo que luego veremos es cuáles son los fines del AMPA, ¿vale? Este es un tema delicado. Nosotros podemos, vuelvo a insistir, por ejemplo, se puede hacer un ingreso extraordinario porque hemos hecho una agenda y cada persona, determinados comercios, por ponernos su anagrama o su logotipo, nos dan una cantidad. Pues muy bien. El Consejo Escolar lo aprueba y adelante. Es como el que hace publicidad y por hacer la publicidad paga. Y en este sentido, pues, se podría hacer de esta, he puesto un tema, pero podríamos... ¿Qué es lo que no se puede hacer? Lo que no se puede hacer es alquilar el centro, ni sus instalaciones. Porque en un alquiler existe un dueño y una persona que alquila, ¿no? El dueño es la consejería. Y la consejería no le ha dado potestad a nadie para alquilar sus instalaciones. Otra cosa distinta es la compensación de gastos por la cesión de las instalaciones, que ahí no hay, digamos, ingreso. Eso no es un ingreso complementario, es una compensación de gastos. Es que como cuando usted va, yo le pongo la calefacción, pues hacemos una estimación de que, sabiendo que más o menos la caldera gasta tantos litros a la hora, pues usted me hace una compensación de gastos. Una compensación de gastos no es una obtención de recurso complementario. No sé si estáis viendo, porque aquí puede haber muchas confusiones, y yo, ¿qué es lo que os sugiero? Que efectivamente la orden de 3 de agosto del 2010, si tenéis algún caso de estos, vosotros, el equipo directivo del centro, el consejo escolar, que es el que tiene que hacer esto en última instancia, leáis esto despacito. Que tenéis dudas, hacer las consultas pertinentes, ¿vale? Ni que decir tiene que cuando antes he hablado de las inversiones, ya que estoy en la página 23, en la página 22 dice efectivamente cuáles son las partidas que se podrían gastar, por ejemplo, en ese capítulo
de inversiones y las especifica detenidamente, ¿no? Obras en acceso, cerramientos, fachadas y cubiertas, pintura y rotulación, obras para la adecuación de espacios. No sé si os vais dando cuenta. Las cosas muchas veces están muy especificadas. ¿Qué es lo que nos pasa? Que todo esto efectivamente es normativa que debemos de ir conociendo. Ya os he dicho que yo hoy, salvo que alguien pregunte, lo que no quería era, porque si cada cosa de las que iba diciendo, y esto lo podéis encontrar en la orden tan, bueno, salís de aquí huyendo como la pólvora, porque decís, madre mía, yo creí que era consejero escolar y no un leguleyo de turno. Pero todo esto está regulado, que es lo que quiero que sepáis, para que las cosas las hagamos todos lo mejor posible. Bien, por lo tanto, no sé si os estáis dando cuenta que ese punto que parece ahí una tontería, tiene bastante implicación, y sabéis que tenemos centros que tienen unas instalaciones pues, importantes, que además se les puede sacar mucho rendimiento. Todo lo contrario, la pena es que haya unas instalaciones que estén muertas cuando podrían tener vida propia, ¿no? Y entonces, pues, que sepáis que se pueden hacer muchas cosas, pero todo, unas cosas hay que pedir autorización a la delegación provincial y para otras hay que hacerlo mediante la aprobación del Consejo Escolar. La siguiente es la de fijar directrices. Esta es una de las que decían esta mañana que cambiaría. De fijar es que solamente será informado el Consejo después. Ahora, sin embargo, quien fija las directrices es el Consejo Escolar. ¿Para qué? Pues para la colaboración con fines educativos y culturales con otras administraciones, sean de tipo local, otros centros, entidades, organismos, etc. Lo que hay que hacer en el Consejo es fijar las directrices para que después, lo que hemos llamado antes la parte ejecutora, es decir, el propio equipo directivo, pues pueda ya establecer esos convenios de colaboración con cualquiera de los organismos, entidades o instituciones que estime pertinente y que, por supuesto, puedan enriquecer la educación que reciban nuestros hijos. Porque lo que hay que empezar a darnos cuenta, y yo creo que eso lo vamos viendo día tras día, es que la escuela tiene que abrirse a la sociedad. La escuela no puede seguir cerrada en sus cuatro paredes, sino que hay que ir abriéndola, y porque además un término sobre el que se está dando, yo creo que se habla más que se hace, que es el tema de las competencias básicas, pues es sin embargo una de las claves fundamentales en las que tenemos que avanzar en nuestros centros y en nuestro país. Yo, perdonadme que lo diga, creo que lo que me da pena es que no se hagan análisis rigurosos de las cosas. Por ejemplo, esta mañana se hablaba aquí de la LOMCE y, bueno, si leéis su exposición de motivos o preámbulo, pues dice que hay que ver que qué pena lo mal que está nuestro país y que uno de los hechos que lo demuestra son las pruebas PISA. Yo digo todo lo contrario. Nuestros alumnos y el profesorado trabajan muy bien, y os lo dice alguien que se patea muchos centros y que los conozco por dentro bien. Nuestros alumnos estudian mucho y bien, y el profesorado trabaja mucho y bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en nuestro país se lleva enseñando de una manera determinada durante muchísimo tiempo, y las pruebas PISA evalúan de otro muy distinto al nuestro. Y yo digo que sacando los resultados que sacan nuestros alumnos son unas notas maravillosas. Voy a intentar ponerlo con un ejemplo. Vosotros imaginaros que yo os enseñara, por ejemplo, una receta de cocina. Y os enseño cómo se hace, de qué manera, cuáles son los ingredientes, cómo tiene que estar el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Y para todo eso tengo un horno de hace muchos años, una cocina de butano, y con esos medios yo doy la receta para cocinar con ese tipo de horno, con ese tipo de fuego,
con un tipo de cazuelas, que son las que yo tengo. Pero ahora, os digo, de esta receta os van a examinar, ¿eh? Y cuando llegáis, os dan una vitrocerámica, un horno pirolítico, y además una olla que no sabéis ni cómo se cierra. Y vosotros intentáis hacer la receta de cocina y para colmo os sale medio bien. Vosotros sois extraordinarios. No sé si lo estáis entendiendo. Trato de ponerlo muy sencillo. Pues esto nos está ocurriendo con PISA. En PISA nuestros alumnos son examinados de una cosa que se llaman competencias básicas, que en nuestro país llevamos aproximadamente 5 años intentando introducirlo y que no acaba de entrar, y los profes que hay entre nosotros lo saben bien. Y sin embargo nuestros alumnos, cuando son examinados de esas competencias, no salen brillantes, pero salen defendiéndose muy bien. Por lo tanto, nuestros alumnos no son malos alumnos, por Dios. Nuestra enseñanza no es una mala enseñanza, nuestra enseñanza necesita una actualización. Nuestro profesorado necesita una actualización. Pero mirad por dónde en la ley luego no se habla de cómo se van a desarrollar las competencias, ni cómo vamos a formar al profesorado, ni inicialmente ni de forma permanente. Estas son las penas, que digamos unas cosas por un lado, pero las medidas que ponemos no son las adecuadas por otro. Entonces, yo me gusta ser muy cauteloso cuando se dicen estas cosas y lo digo con datos. Y si alguien los quiere, los ofrezco. Y desde la seriedad, desde la lectura. Sin titulares de prensa ni frases de políticos. Creo que tenemos que hablar con seriedad, porque de lo que estamos hablando es de la educación de los niños y niñas. No solo porque sean nuestros hijos, que también, sino porque son el futuro de este país. Y entonces yo creo que tenemos que hablar con seriedad de las leyes y de las cosas que nos afectan. Y en este sentido que estamos diciendo, yo os digo que para que nuestros niños abran su campo de mira, las paredes de la escuela las tenemos que ir abriendo. Y por eso son necesarias hacer todo este tipo de convenios. Lo importante no es que nuestros niños, por ejemplo, a mí me da pena porque decimos que efectivamente nuestro país tiene que cambiar, no puede seguir mandando a tantos niños a la universidad, porque después los estaremos condenando al paro. Pero por otra parte, si hay que darles una formación superior, por ejemplo, en ciclos formativos de grado medio, que es una educación superior, ojo. Pero en nuestro país la FP está muy denostada desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿quién le hace una verdadera orientación a nuestros hijos? Porque mirad, todos los personas que estáis aquí, que tengáis hijos en segundo de bachillerato, los van a llevar a la universidad, a una charla que va a impartir la universidad, les va a enseñar sus instalaciones, les va a decir todo lo que pueden hacer. ¿A cuántos centros de FP los llevamos? ¿Y a cuántas fábricas para que vean los tipos de trabajo que hay en una fábrica, cómo se desarrollan, y que incluso alguien les explique detenidamente cómo hay muchos puestos de trabajo de tipo intermedio, de estos que estoy diciendo, de FP de grado superior, en los cuales estamos escasos en nuestro país? Por lo tanto, si abrimos las puertas, empezaremos a ver las cosas de otra manera. Y esto es muy importante hacerlo. Vuelvo a decir, el Consejo Escolar tiene que establecer directrices. Dar directrices es también decir en qué sentido y con quién nos gustaría hacer convenios. Y luego el equipo directivo ya será el que ejecute lo que el Consejo Escolar le haya encomendado desde estas directrices que se den. ¿De acuerdo? Otro tema importante, o muy importante, y en esto estamos últimamente, yo creo, que bastante preocupados en nuestro país. Precisamente por lo que he dicho anteriormente, porque en nuestro país se hacen muchas cosas
se trabaja mucho, los chavales trabajan, algún día tendríamos que decir que, fijaros, aquí decimos dos cosas. Hay veces que se suele decir desde algún sector que los chavales trabajan poco, pero si hiciésemos un análisis detenido, un chaval que quiera llevar bien, y digo así, que quiera llevar bien todo su curso, por ejemplo en la ESO o en el bachillerato, necesita una jornada de más de 10 horas diarias de trabajo, 6 del instituto y un mínimo de 4 en casa, ¿eh? Y alguien me dirá, Rafael, te estás quedando corto por lo que vivo o padezco junto a mi hijo. Bueno, pues si encima los resultados que vemos no son todos los óptimos que quisiéramos, tendríamos que decir, oye, ¿por qué no evaluamos lo que está pasando? Bueno, pues en esta situación de evaluación yo creo que estamos entrando últimamente, y se está entrando bastante, y además con cierta importancia. Y fijaros la competencia tan enorme que tiene aquí el Consejo Escolar. Pero luego yo os invitaría a quienes sois consejeros y a las personas que están aquí como docentes e incluso como equipos directivos a examinar las actas, por ejemplo, de los 2 últimos años para ver cuántas veces hemos tenido un debate serio sobre estas cuestiones. El Consejo Escolar tiene como encomienda analizar y valorar el funcionamiento general del centro. Solo con eso ya, claro, se queda ahí tan abierto el funcionamiento general del centro que ahí cabe, no sé si os dais cuenta, lo que queramos, lo que queramos. Hay que ver la evolución del rendimiento escolar. Y en la evolución del rendimiento escolar hay que detenerse bastante. Ahí hemos puesto que, fijaros, tras cada una de las sesiones de evaluación, empezando por la evaluación inicial que se hace en el mes de septiembre-octubre, hay que comenzar viendo esa evolución, conociendo, analizando y realizando un seguimiento de las medidas que se proponen como cuestiones de mejora para ver si están dando los resultados obtenidos. Porque vamos a ver, mirad, aquí hay cosas que no nos acaban de cuadrar. A ningún sector de la comunidad educativa, dicho sea de paso. Nosotros tenemos muchos resultados. Se hace una evaluación inicial. Bueno, si queréis empiezo por la evaluación del curso anterior. Se hace una evaluación del curso anterior. Y los niños terminan medianamente bien, porque si no, no promocionarían, ¿sí o no? Llegan al año siguiente, cuando digo al año siguiente es 2 meses y medio después, se hace evaluación inicial y coger los resultados. De pronto se dice que los niños están fatal. Yo he llegado a una conclusión, perdonadme, y es que no deberíais de bañar a vuestros hijos, porque las olas del mar le quitan sabiduría. No sé, lo digo en plan de broma, pero quiero que entendáis, no puede ser que los niños estén bien y de pronto estén mal, salvo que analicemos en profundidad. Y es que efectivamente, si nuestros alumnos, es decir, vuestros hijos, aprendieron de una manera puramente memorística, es decir, con lo que denominamos desde la psicopedagogía la memoria mecánica, efectivamente se les ha olvidado todo, no ha quedado residuo de aprendizaje. Pero es que se nos lleva diciendo años al profesorado que el modelo memorístico hay que desterrarlo de la escuela. Con lo cual deberíamos de producir una reflexión. Si esto es así, vamos a intentar evitarlo, vamos a intentar hacer una propuesta de mejora que evite eso. Pero es que hacemos una evaluación inicial y llegamos a una primera evaluación y nos podemos encontrar de todo. En unos casos nos encontramos mejoras, evidentemente. En otros nos encontramos que esto no mejora a pesar de las medidas.
En otro caso, incluso lo que notamos es retroceso. Y a lo que no podemos jugar, profesorado y padres, es a lo de siempre. Los padres, a decir, porque ya sabéis, los papás, si vuestro hijo va bien, qué bueno, mi niño. Si va mal, vaya profe que le han tocado. Pero el profesorado no puede jugar al otro juego. Que el niño va bien. Hombre, nuestras clases están dando fruto. No va bien. Los niños no se esfuerzan, la familia no se preocupa. Estos son análisis que no nos llevan a ningún sitio. Tenemos que ser serios. Y tenemos que empezar a preguntarnos qué está pasando. ¿Cuál es el modelo educativo que estamos desarrollando? ¿Y qué cosas podríamos hacer para mejorar ese modelo? Sin buscar culpables, sino intentando conseguir que el éxito sea mayor y la calidad de la educación cada día mejor. Buscando culpables no solucionamos nada. Por lo tanto, esta tiene que ser una reflexión seria. Pero es que vamos a un componente más, que es el tercero que he puesto ahí. Es que junto a ese tendríamos que casarlo con las evaluaciones internas y externas que hace el propio centro. En las externas, porque las internas las voy a tocar después, en las externas los centros están participando últimamente en varias pruebas. Voy a poner las más significativas, que son las pruebas de diagnóstico que se hacen con los chavales de cuarto y de segundo de secundaria, donde tendríamos que poner encima de la mesa, oye, ¿qué resultados académicos tienen nuestros niños de esos cursos mismos? ¿Y qué resultados dan las pruebas de diagnóstico? Porque si, me da igual ponerlo en un sentido o en otro, si los resultados académicos fueran muy buenos, esto pasa más en la primaria, los resultados académicos muy buenos, las pruebas de diagnóstico tiran hacia abajo. Pero yo no quiero decir que nadie engañe, pero lo que sí tengo que decir es que aquí pasa algo. A lo mejor pasa otra vez, porque las pruebas de diagnóstico también se hacen sobre competencias básicas. Claro, si mis niños trabajan de una manera en conocimientos puros y duros, perdón, y luego se les evalúa en competencias, pues aquello no casa. En secundaria muchas veces pasa al revés, otras veces pasa igual que descrito en primaria, que los resultados académicos tiran a la baja y las pruebas muchas veces salen mejores de lo que salen los resultados académicos. Esto hay que preguntarse, que esto no puede continuar así. Junto a esas pruebas de diagnóstico tenemos otras pruebas, y es que algunos de nuestros centros participan en pruebas internacionales como PISA, TIN, PIRSS. A esos centros se les dan los resultados obtenidos por los alumnos, que también deberían de darse a conocer al consejo escolar y que pudiera hacer la extrapolación necesaria. Por otra parte, la inspección educativa está haciendo una evaluación externa de una muestra de centros y que emite unos informes que debe la dirección del centro hacer público al consejo escolar para que se sepa qué es lo que ha dicho la inspección educativa sobre lo que ha visto o percibido en el centro. Junto a eso, la agencia de evaluación está enviando un documento que se denomina de indicadores homologados, donde podemos ver cómo está nuestro centro con respecto a nuestra zona, con respecto a nuestra provincia e incluso con respecto a Andalucía. No hay comparación de centros, sino nuestro centro se le compara con los que hay más o menos cerca, sin poner nombre de los otros, porque de lo que se huye es de ese ranking de centros, pero sí que te dan en una gráfica y con unos porcentajes cómo está tu centro con respecto a los que hay alrededor y con el mismo índice
económico y cultural, cómo está con respecto a la media de Andalucía y cómo está con respecto a la media de la provincia. Y esto debe de conocerlo el Consejo Escolar, para desde ahí adoptar medidas que mejoren la situación en la que está cada centro. No sé si os estáis dando cuenta. Estoy seguro que en algunos centros así se está haciendo, puesto que conozco casos en donde los directores todo esto lo han puesto encima de la mesa, lo muestran a los papás y a las mamás, muestran a todos los sectores, para que efectivamente se adopten las mejores medidas y haya cada vez más implicación. Y además, y aquí viene una de las cuestiones que yo creo que como consejeros y consejeras tenéis que empezar a pedir. El año pasado debió ya de ser el segundo año, vamos a dejarlo oficialmente el primero, en algún caso podía haber sido el segundo, pero oficialmente el año pasado fue el primero. Y bueno, el análisis que hemos podido hacer de esto es que no siempre se hizo como se debía y hay que mejorarlo, y precisamente ahora que hay nuevos consejos escolares debéis de mejorarlo. Mirad, se dice que en el seno del consejo escolar hay que constituir una comisión, de la cual hablaré al final de esta tarde, cuando hable de las comisiones, que se llama Comisión de Evaluación. Este equipo, porque su nombre exacto es Equipo de Evaluación, este equipo de evaluación tiene como misión llevar a cabo lo que se denomina una memoria de autoevaluación, mediante unos indicadores que hay que construir previamente, bajo 7 factores que hay que analizar, etcétera, etcétera. El resultado es que los equipos directivos, con la mejor de sus voluntades, sí que hicieron la memoria de autoevaluación. Pero cuando hemos recabado en los centros y hemos solicitado el acta del Consejo Escolar en el que se aprobó la memoria de autoevaluación y los resultados que aportó el equipo de evaluación, en la mayoría de los casos detectamos que el equipo de evaluación no se había formado. Por tanto, la memoria de autoevaluación no se había hecho por quien debía de hacerse, que era este equipo. Y bueno, pues lo que estamos recomendando es que esto hay que mejorarlo. El año pasado, pues como primer año pudo haber errores, pero yo creo que aquí estáis un grupo nutrido, que representáis a todas las provincias y hay que deciros que tenéis que pedir que ese equipo se constituya. El equipo está funcionando todo el año, junto con otros órganos del centro, como es en el caso de primaria el equipo técnico de coordinación pedagógica, y en el caso de secundaria, pues el equipo de evaluación lo forma el equipo directivo, un departamento nuevo que se ha creado, que se llama Departamento de Formación, de Evaluación, Innovación, Formación, efectivamente. Y junto con ese departamento, que es una pieza importante ahora en este sentido de la evaluación, debe de establecer, o bien el ETCP o este departamento, unos indicadores sobre los distintos factores, y ya el equipo de evaluación es el que empieza a decir cómo vamos a desarrollar esa autoevaluación en todo el centro. Este es un tema importante, y digo así, importante porque, bueno, se nos dice, y además en el proyecto educativo tenéis un apartado que habla precisamente de cuáles son las directrices para la evaluación interna de vuestro centro, que este equipo de evaluación debe de tener en cuenta. Y si ahí faltan cosas, pues habrá que retocar o mejorar en cualquier sentido. El caso es que el tema de la evaluación tiene que empezar a funcionar. Se dice coloquialmente que lo que no se evalúa no puede mejorar. Y no es evaluar para decir que mal vamos. Esto hay que leerlo todo en el sentido de una evaluación para la mejora. Evalúo para ver
qué capítulos de mi centro son mejorables y sobre eso trabajar y apostar, porque mira, sabemos que tenemos estas cuestiones mejorables, vamos a intentar que este año estas 9 las llevemos a cabo y mejoren. Y el año que viene, las siguientes. Y mira, este año nos estamos dando cuenta de que está pasando esto en este sentido y vamos a mejorar este otro aspecto. La evaluación tiene que ser un continuum dentro del centro. Por lo tanto, este capítulo, que es una competencia del Consejo Escolar, requiere tiempo y además ponerlo en marcha muy bien. En este sentido podríamos profundizar muchísimo, desde si alguien no conoce indicadores, ver cómo se podrían hacer, pero el tiempo es el que tenemos porque yo creo que ya me he comido más tiempo del que quería. Bien, os decía esta mañana que otra de las competencias es la de elevar o elaborar propuestas e informes. El Consejo Escolar puede elevar cuantos informes o propuestas quiera y los puede hacer a iniciativa propia o porque se los pida la propia Administración Educativa. ¿Y sobre qué? Sobre el funcionamiento del centro, sobre la mejora de la calidad de gestión, así como sobre cualquier aspecto que pueda dar lugar a que mejore la calidad en ese centro. ¿Vale? Por lo tanto, este es un capítulo abierto que, como os decía esta mañana, ante un asunto determinado, lo que tenéis que hacer es elevar el informe que estiméis pertinente. Y después cierra, como casi todas las cuestiones donde se dicen funciones o competencias de algún órgano, dice cualquiera otra que le sean atribuidas. Cuando alguien ve esto lo quita del medio porque cualquiera otra, cualquiera sabe cuáles son. Cualquiera otra es que, conforme va desarrollando la Administración Educativa materia normativa, en mucha de esa normativa incluye que el Consejo Escolar hará. Yo me he atrevido, en un repaso por encima, sin profundidad, a apuntar 4 cositas. Por ejemplo, dice la normativa sobre selección de libros de texto y gratuidad y programa de gratuidad de los mismos, que el Consejo Escolar es el que tiene, por ejemplo, que aprobar los libros de texto que se van a poner para el año siguiente. Pero es que además dice que en el seno del Consejo Escolar los centros docentes pueden constituir para la gestión y la supervisión del programa de calidad una comisión presidida por el director o directora, donde estén representados todos los sectores de la comunidad educativa y que tiene unas competencias determinadas, como veremos luego cuando hablemos de las comisiones. A los directores no solo se les selecciona, sino que cada 4 años hay que evaluarlos. Y los evalúa, entre otros, el Consejo Escolar. Y fijaros, y hay que darle una valoración. Y os puedo decir que el informe negativo de un consejo escolar hará que un director que, por ejemplo, se presente a renovación, porque sabéis que cuando se selecciona un director está 4 años y puede solicitar una nueva legislatura sin presentar nuevo proyecto ni nada. Pero para eso se requieren varios informes positivos. Y uno de ellos es el del Consejo Escolar. Y si este no es positivo, esa persona no renueva. Y es más, se consolida también una parte económica que no consolida. Por lo tanto, esto es una competencia del Consejo Escolar que tampoco es trivial. Los centros escolares tienen que hacer un plan de autoprotección y dentro de ese plan de autoprotección hay una comisión que veremos también cuando hablemos de las comisiones del seno del Consejo Escolar. Y lógicamente esa comisión, que es la de salud y prevención de riesgos laborales, tiene unas competencias importantes en ese sentido. Y de la misma manera ocurre, ya que esta mañana salía una pregunta sobre aula matinal,
El consejo escolar tiene competencia para la selección o admisión de los alumnos en los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Así como no hay actividad extraescolar que se realice en un centro que no necesite previamente la autorización del consejo escolar. Y así os podría decir pues muchísimos aspectos donde en ese cualquiera otras que le sean atribuidas por la consejería, solamente deciros que son muchas las normativas, yo he querido sacar ahí quizás las más significativas, que le atribuyen competencia al consejo escolar. Por lo tanto, no sé si habéis visto en el repaso que hemos dado entre esta mañana y este rato de la tarde, el consejo escolar tiene muchas tareas. Por lo tanto, no tiene sentido aquello de ir a un consejo y esperar a ver lo que me cuentan. Es que después de ver estas tareas, si os dais cuenta, alguien que siga de consejero, yendo el día que me convocan a estar allí un ratico callado, yo, perdonadme, no lo puedo entender. Porque tenemos responsabilidades. Creo que las hemos visto en este tiempo. Y yo solamente me queda deciros que, bueno, esto es como un atraco, que yo he llegado aquí, pum, 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 y lo que os pido es que despacito vayáis viendo las competencias, las desgranéis. Una cosa muy importante para participar, que la diremos después, es estar bien formado e informado. Y entonces, como os decía esta mañana, esto tiene una normativa que lo rige, hoy voy a echar un ratico, mañana otro, ir poquito a poco, y cuando va uno a un consejo, va uno con ganas de participar. Pero ojo, no de ir nadie contra nadie, sino de todos ir a ver cómo puede funcionar mejor el centro para que nuestros hijos y los hijos de los demás tengan una educación de la mayor calidad posible. Ese es nuestro objetivo. Incluso las tonterías por las que se discute son las que había que eliminar muchas veces. ¿De acuerdo? Bien, yo me callo. No me vais a permitir una cosa. No voy a dejar lugar a las preguntas, que si las tenéis ahora en el canal, no hay problema.